Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espallán Anita y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 por Teleimpacto, Canal 22 del Telecable Nacional, 52 del Cable Aster, 22 de Win Telecom y 52 de Éxito Visión. Les trae una edición especial que vamos a dedicar a los hechos de abril de 1965. Y en la primera parte de estas intervenciones, que van a ser parte de una serie que les va a pasar en lo sucesivo, en los días de la próxima semana, a partir de las cuales quien les habla se ausenta unos días del país. Vamos a la ciudad de Tampa a la graduación de nuestro nieto Javier Cuez Payat como ingeniero aeroespacial. Y bueno, no podíamos faltar, de modo que vamos a estar ausentes unos días, pero en esos días ustedes van a escuchar el testimonio de lo que sucedió en abril y por qué colapsó la gestión del presidente José Rafael Molino Oreña el día 27 de abril de 1965. En el día de hoy tengo que comenzar pues dándoles respuesta al libro del doctor Gómez Vergés, el amigo Víctor Gómez Vergés, que tuvo la gentileza de invitarme a su acto, y yo lamenté después haber ido porque él tuvo la ocurrencia de sentar en la presidencia del acto a Ramón Cáceres Troncoso, uno de los dos chumbidos que nosotros los constitucionalistas depusimos precisamente el día 25 de abril del 65, o sea, el día siguiente de haberse pronunciado la rebelión de los cuarteles militares el sábado 24 de abril. En este libro, que debió estar el testimonio que yo le envié al doctor Gómez Vergés desde octubre del año pasado. Él me llamó minutos antes de salir nosotros para este programa y me dijo que no lo había recibido. Sin embargo, él en el acto nos dio las gracias por los aportes que le habíamos hecho. Entonces ahí hay una situación, le aceptamos las excusas. Él dice que va a ser una nueva edición. Yo creo que sí. Él le ha dado mucho espacio merecido al testimonio del capitán Ricardo Boden, capitán piloto, que todo lo que Boden dice es la verdad. Pero él estaba ya en la base aérea y nosotros estábamos al lado del presidente provisional desde la etapa de la organización del movimiento. Quiero leerle lo que le puse anoche, tarde o casi en la madrugada, al doctor Gómez Vergés. Dice: estimado Víctor, lamento que hayas decidido no hacer uso de mi testimonio en el libro. Este es el libro que puso a circular antenoche. Dice: hay verdades ocultas del gobierno de Juan Bosch y de la guerra de abril, con relato inédito del capitán constitucionalista Ricardo Antonio Boden López. Bueno, dice entonces: lamento que hayas decidido no hacer uso de mi testimonio en el libro. De los diversos recuentos hechos por distintos autores que te remití en apoyo a mi versión de lo sucedido en un día que marcó la suerte del movimiento constitucionalista, solo reprodujiste parte del material de Piero Reijeses, que sigue siendo el más cabal recuento histórico de esa experiencia traumática para quienes en la euforia de la lucha olvidamos nuestra condición de país pequeño y subyugado por la plutocracia mundial y la traición de los malos dominicanos. Me pareció de muy mal gusto que le hayas dado espacio en el libro y en el acto a Ramón Cáceres, usurpador al igual que Donny Reed de una función pública regida por la voluntad del pueblo. Por lo que he visto en forma muy rápida, te haces eco de versiones reñidas con la verdad.
Camaño no salió de la embajada de Estados Unidos a combatir. De esa malhadada reunión con Tapley Bennett, caminamos hasta mi casa, que estaba a 2 cuadras de la embajada, y ahí, en reunión con los demás militares que le acompañaron en esa gestión inconsulta, Molina Ureña le recriminó a Camaño su iniciativa, quien, avergonzado, tiró al suelo su arma. De ahí salió a asilarse en la embajada de El Salvador, a donde fue a sacarlo Montes Arache, que fue el primero en combatir en el Puente Duarte y que nunca se asiló. Los Camaño y los Reed son mis amigos de toda la vida, y fui yo quien reclutó a Francis para el movimiento y sufrí su muerte en la montaña, víctima de una traición. Pero no permitiré que, para enaltecerlo, se falte a la verdad histórica en perjuicio de los que acompañamos a Molina Ureña en la actitud de morir en el Palacio Nacional antes que abandonarlo, de lo cual hace clara referencia Gleijeses en la parte que no reprodujiste. No estoy de acuerdo contigo en que el mandato de Bosch fue víctima de sus actuaciones. Es cierto que cometió errores, pero su suerte quedó sellada el mismo día en que derrotó a Fiallo y a la entente pactada con la oligarquía social dominicana y los socios de los negocios de Trujillo y Paquito Martínez, configurada en la Unión Cívica Nacional. El testimonio de Boden se merece el lugar destacado que le asignaste en el libro, pero lamento que me hayas colocado en la necesidad de refutarte públicamente en aras de la verdad en aspectos que se apartan de esta, cosa que haré una vez haya terminado de leer el libro. El libro contiene una serie de enfoques que a mi juicio son totalmente errados. El doctor Gómez Vergés hace recaer en los hombros de Juan Bosch el golpe de Estado. Desde luego, Gómez Vergés no es imparcial en el juicio que está haciendo, porque él pasó a servir al gobierno de Reconstrucción Nacional. Ahí surgió él en la vida pública. Y decir que la culpa es de Bosch es decir, nosotros no tuvimos culpa, los golpistas. Eso es inadmisible. Bosch cometió muchos errores. Y de eso estoy dando yo cuenta en la memoria que ya llevo muy avanzada, donde digo muchas cosas, verdades, las verdades que yo vi y que yo viví. Entonces, recuerdo que hubo disgusto con el partido y Bosch, y hubo disgusto entre los congresistas del PRD, comenzando por los 2 presidentes de las cámaras, Molina Ureña, que presidía la Cámara de Diputados y acababa de presidir la formulación de la Constitución de 1963 en la constituyente que se instaló, y Juan Casanova Garrido, que era el presidente del Senado. Ambos fueron a Palacio a recomendarle al profesor Bosch que cambiara el mando militar que había heredado del Consejo de Estado. Bosch fue en eso intransigente, no quiso admitir ningún tipo de consejo en ese sentido y tomó una actitud propia de una persona que ignoraba totalmente la realidad dominicana, cosa que era propia de una persona que estuvo mucho tiempo fuera del país. Y en eso tenía razón Gómez Vergés cuando en su exposición en la presentación del libro decía que la persona que llegaba del exilio era una persona que no conocía ni siquiera los entresijos de los intereses económicos de la República Dominicana. Él no conocía a nadie.
Y se dejó entonces influir o asesorar de alguien que él le dijo que era buena idea quedarse con ese mando militar que tenía el Consejo de Estado. El Consejo de Estado era un Consejo de Estado cívico. Entonces era una cosa de lógica que la llevó a cabo pues don Antonio Guzmán, ese bien recordado presidente dominicano, porque para hacerlo se necesita tener temple, ¿no? Y decisión. Y don Antonio, que fue recomendado por nosotros, tenía el temple y la decisión y lo hizo. Mandó para su casa 42 generales que estaban sobrando en la estructura militar, porque ya he explicado muchas veces que una cosa es la estructura de los cuerpos armados y los rangos que acompañan los mandos, y otra cosa es estar regalando jerarquías militares que no corresponden a esa estructura. De modo que Bosch incurrió en esa falta garrafal en la que no incurrió Antonio Guzmán. Y debo recordar, porque no se maltrató a nadie, y tomamos especial cuidado en que cada uno de esos generales se le entregaba una bandeja de plata con una formación militar que hacía honor al rango que tenía. El único que protestó la bandeja de plata fue Jaques Oliver, que la zumbó en una alcantarilla de la carretera Duarte. Ahí apareció la bandeja de Jaques Oliver. Bueno, pero volviendo a Bosch, Bosch no entró en razón y no aceptó el consejo atinado que se le daba. Pero ese no fue el único error de Bosch. Parece increíble, pero a Bosch no le gustó la Constitución de 1963, como ustedes lo oyen. Hubo un disgusto grande entre Bosch y el doctor Molino Ureña, que había presidido la constituyente. Según Bosch, le habían hecho una constitución social cristiana, usó esos términos, oigan bien. Y para poder paliar la situación tirante que se creó entre esos dos líderes, uno en la presidencia y el otro en el Congreso, y que terminó siendo el que dirigió la organización en la parte civil del movimiento constitucionalista y tenía la vocación sucesoral por ser presidente de la Cámara de Diputados en ausencia del presidente de la República, del vicepresidente de la República y del presidente del Senado, que era el orden sucesoral antes de llegar al presidente de la Cámara de Diputados, que era el doctor José Rafael Molino Ureña. Entonces, tuvieron que mediar los amigos, hasta doña Carmen, para que ese genio de Bosch se recogiera y atendiera a la realidad de que se había hecho lo mejor que se podía. Bueno, pues esa constitución que al profesor Bosch no le gustó, y una de las cosas que se comentaba esa noche ahí a la puesta de circulación del libro, era precisamente esa característica negativa del carácter del profesor Bosch. Hombre honesto a carta cabal, pero un hombre de unas intransigencias inaceptables en un hombre de la estatura intelectual que era el profesor Juan Bosch. Y de eso tengo yo también testimonios personales que daré, pero la principal de sus situaciones, y la más negativa, fue la de la Constitución de la República. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, decíamos entonces que ese carácter irascible del profesor Bosch, faceta negativa de esa personalidad, reconocida tanto en su talento intelectual como político,
Ese es el hombre que vino aquí y le habló al pueblo en el idioma que el pueblo entendió, y por eso consiguió el respaldo que obtuvo en las elecciones. Esa forma de enseñar, explicando en palabra llana las situaciones muy complejas de la economía y hasta de la política, fue la ventaja que le llevó Juan Bosch a Beato Fiallo, el candidato no solo de Unión Cívica Nacional, sino de la plutocracia mundial, en virtud de los vínculos y acuerdos que se habían pactado en la etapa de preparación de la muerte de Trujillo con la oligarquía social y económica de la República, incluyendo a los socios de Trujillo, cosa que se vio a las claras cuando la mayor parte de los beneficiarios de los contratos del régimen fueron a pagar a la Unión Cívica Nacional. Entonces, el profesor Bosch no llegó incluso a formular un plan de inversiones. Cuando surgió el triunvirato golpista, encontró una cantidad de dinero que se había ido acumulando que no se había gastado. El propio Jacobo Magluta, mi buen amigo, ya desaparecido, me dijo, que fue el ministro de Finanzas de Bosch, que instalado el gobierno se hizo una primera reunión y el propio profesor Bosch dijo, bueno, ¿por dónde comenzamos? O sea, no tenían un plan. Y a diferencia del gobierno del PRD de 1978 que encabezó don Antonio Guzmán, llegó con el plan de gobierno que todavía sigue siendo la síntesis ideológica que por primera vez asumía el PRD para poder ser la esperanza nacional. Por haber abandonado ese programa de gobierno, ese PRD se ha vuelto la porquería que es, sin ideología, trabajando contra los intereses nacionales, sirviendo a los propósitos de la plutocracia mundial con esta economía neoliberal que no es más que una reconquista del tercer mundo. Entonces, realmente yo he articulado algunas ideas que en su momento voy a dar a la luz pública. Lo que yo llamo el hilo conductor de todos los hechos que transcurrieron a partir de 1960 en adelante. Cuando la plutocracia que instaló a Trujillo en el poder en 1930 decidió que tenía que salir de él. Como Trujillo no aceptó irse del país, él sabía que estaba condenado a muerte. Esas versiones y relatos que se hacen de que Trujillo presentía su muerte y de que en más de una de las oportunidades en que viajó del país se despidió de los amigos, es que él sabía que había desafiado el poder de esa plutocracia que lo había instalado y sabía que ellos no iban a jugar con eso, como efectivamente, aunque hubo un grupo de patriotas dominicanos porque se jugaron la vida en matar a Trujillo, que todo el plan fue formulado e ideado por la CIA, por órdenes de la plutocracia mundial, que es la misma que ha quebrado ya la economía de los Estados Unidos, haciendo de la suya. Pero esa es otra historia. Lo que yo llamo el hilo conductor es que no hubo un solo paso que tuviera suelto. Para que ustedes tengan una idea de qué tan acabado estaba el proyecto, de lo que debía venir a quitar de en medio a Trujillo. La Escuela de Ciencias Políticas de Costa Rica, oigan bien, donde fue a impartir clases el profesor Juan Bosch, y fue Rómulo Betancourt, y fue Muñoz Marín, y fue todos esos líderes de la izquierda democrática. Figueres, el que fue presidente de Costa Rica, era profesor también en esa escuela. Bueno, ahí mandaron todas las fuerzas
políticas dominicanas en ciernes mandaron a su juventud a formarse, porque como aquí no había otra manera de saber de política, estábamos bajo una dictadura de 31 años, entonces surge la oportunidad de enviar a estudiar a Costa Rica a esos jóvenes. Entonces el 14 de junio mandó a los suyos. Molina era del 14. Cuando él fue a Costa Rica, él no era del PRD. Allá lo captó Bosch para el PRD, pero él fue como catorcista, junto con otros. Les recuerdo a Félix Germán. Y fueron 2 o 3 más del 14 de junio. Y fueron entonces también los de Unión Cívica Nacional. Y fueron de otros sectores de la política dominicana a formarse. El PRD envió entonces a Milagrito Ortiz Bosch, a José Francisco Peña Gómez, a Florencio Camilo de Boyker, y fueron 2 o 3 más que ahora la memoria se me escapa. O sea, todas las fuerzas políticas enviaron sus cuadros prometedores a formarse políticamente allí. Ahora, ¿qué resulta? ¿Quién formó el Instituto de Ciencia Política de Costa Rica? La formó la CIA. Y lo alimentaba la CIA con fondos suyos a través del Partido Socialista de Estados Unidos que presidía Norman Thomas. Y ya ustedes se imaginarán de qué socialismo estamos hablando, cuando la CIA lo usaba como canal para enviar fondos donde ellos querían remitirlos. Pues es así. La Escuela de Cuadros o de Ciencias Políticas de Costa Rica era un proyecto de la CIA para incidir en la mentalidad de los jóvenes dominicanos que iban a tomar rol protagónico en la ausencia de Trujillo. Pero ya nos estaban tutelando la cabeza, para que ustedes se den cuenta que acabado era el proyecto. Entonces el sustento político lo daban una caterva de trujillistas que se habían volteado, entonces dejaron de ser trujillistas. Por ejemplo, el Consejo de Estado, cuando salieron de Joaquín Balaguer, se quedó un Consejo de Estado de Unión Cívica. Ajá. ¿Y quién lo presidía y quiénes lo integraban? Todos y cada uno de ellos habían tenido funciones principalísimas bajo el régimen de Trujillo, comenzando por don Fello Bonelli. Entonces, yo recuerdo, y debo relatarlo aquí, que Donald Reed, Donnie, para mí, porque lo conocí de toda la vida, por mi amistad con su hermano, el doctor Robert Reed Cabral, Robbie, me relató cuando yo le reclamaba, ustedes me persiguieron por trujillista y me votaron de todas partes. A mí, le dije yo, el único profesor suspendido de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tenía nada más que 30 años, fui yo. ¿Y quiénes se quedaron allá? Todos los contratistas de Trujillo. Todos, comenzando por Carlos Álvarez, que era el director de orquesta. Entonces, Donny se rió y me dice, ¿y eso que no se aprobó la ley de antitrujillación o de destrujillación que había enviado un dominicano que vivía en Venezuela? Y me dice, esa ley decía que todo el que lo hubiera escrito, aunque fuera una carta a Trujillo, debía ser perseguido o tildado entonces de trujillista de alguna manera. Y cuando eso se estaba votando en el Consejo de Estado, me relata Donny, me dice, todos los consejeros se le iba dando la voz y todos estaban de acuerdo, incluyendo a Monseñor Pérez Sánchez, que uno se cansa de verlos retratados en todos los actos donde estaba Trujillo, ¿verdad? Y él representaba a la iglesia, bueno, él estaba de acuerdo con la ley de destrujillización, todos, me dice él, me fue mencionando uno por uno, dice, le iban dando turnos, y entonces quedábamos para terminar, yo que era el vicepresidente, o uno de los vicepresidentes del Consejo,
y el presidente, que era don Fello Bonelli. Dice, cuando llegaron donde mí, me cuenta don Enrique, yo le dije, caramba, yo sí lamento que todos ustedes me vayan a dejar solo con una responsabilidad tan grande. Porque si esa ley se aprueba, todos ustedes van a tener que renunciar por trujillista. Y entonces don Fello Bonelli, que se dio cuenta de la trampa que se estaban metiendo, cogió el mallete y dio en la mesa, dijo, suficientemente debatido, pasemos a otro punto. Y ahí se quedó esa ley. Y me decía don Enrique, y eso que no se aprobó esa ley. Bueno, yo no sé, pero a mí me persiguieron por trujillista. Y yo quiero decirle, yo nunca hablé 2 palabras con Trujillo. Nunca. Y recuerdo una oportunidad, hay gente que trató de hacerme daño y me hizo un bien, que siendo yo director general de edificaciones, a los 28 años, me llega una llamada de un amigo, me dice, te acaban de nombrar su secretario de Estado de Obras Públicas. Digo, así, sí, ya salió por radio televisión, no me acuerdo cómo se llamaba, La Voz Dominicana, el decreto. Bueno, yo me quedé en mi escritorio esperando la noticia. Bueno, pues el decreto no llegó nunca. ¿Ustedes saben por qué? Porque el secretario de Obras Públicas de esa época era precisamente José Antonio Caro Álvarez. Salió huyendo para el palacio a detener el decreto. Yo no sé lo que le dijo a Trujillo o a Negro Trujillo o a quien sea, pero el decreto no salió. Bueno, si él quería hacerme daño, me hizo un gran bien, porque eso evitó que yo cruzara 2 palabras con Trujillo y que no pasara lo que había pasado con otros dignatarios de su régimen que me recompensaban mi trabajo ascendiéndome. A lo mejor Trujillo me hubiera ascendido y yo me hubiera visto en peor situación que la que me vi cuando los ex trujillistas persiguieron a los trujillistas. Pero de eso vamos a tener mucha oportunidad de hablar. Terminamos entonces por el día de hoy. Seguiremos en esta serie de charlas. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.